Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Bueno, así es. Bienvenidos a Lo que cuenta. Durante la próxima hora te traemos lo más importante, las noticias que marcaron la semana, análisis y entrevistas que sabes que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comenzamos. Esto es Lo que cuenta. La semana en un minuto. Bueno, ¿y qué es lo más importante que ha ocurrido en esta semana que culmina este sábado 30 de agosto de 2025? La exgobernadora Wanda Vázquez Garcet se declaró culpable en el Tribunal Federal tras admitir que aceptó una promesa de donativo de campaña por una suma entre $15,000 y $25,000. Vázquez se expone a cumplir de 6 meses hasta 1 año de prisión, aunque su defensa ha planteado que las guías pueden o permiten una pena en probatoria. La exgobernadora aceptó en sala abierta la culpa del delito menos grave por violación a la ley federal de campañas electorales tras haber alcanzado un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a cambio de dejar sin efecto una acusación por corrupción pública en la que se le había imputado cometer fraude, soborno y conspiración, junto a otros 2 coacusados que también se declararon culpables en el caso, el banquero Julio Herrera y el exagente federal Mike Ruasini. Además, en otras notas, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garfer, no descartó la posibilidad de una reactivación militar en la antigua base naval Roosevelt Roads y la isla municipio de Vieques ante el aumento en la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y, como saben, la creciente presencia de Rusia y China en la región del Caribe. De hecho, dijo el vocero, en Puerto Rico existen ya unos terrenos e instalaciones claves como varios puertos profundos y pistas aéreas de 11,000 pies de largo, incluyendo una que tiene 11,700 pies, refiriéndose al aeropuerto internacional Rafael Hernández de Aguadilla, que podrían utilizarse en el caso de un evento, por ejemplo en Venezuela, o contraer o contrarrestar, debo decir, las incursiones rusas y de China en la cuenca del Caribe y el resto de Latinoamérica. Cierro la cita del secretario del Desarrollo del Departamento de Seguridad Pública. Dijo que, como saben, todavía hay varias alternativas, aunque la gobernadora ha planteado que no ha sido, no se le ha informado formalmente al gobierno. El Departamento de Salud, en otros temas de los Estados Unidos, exigió este martes pasado al gobierno de Puerto Rico que elimine toda referencia a la identidad de género de sus materiales educativos en el programa de educación para la responsabilidad personal, que se conoce por sus siglas como PREP en inglés, si no quiere perder el acceso a más de $1 millón asignados a ese programa. En una carta dirigida a Puerto Rico, pero también a 46 estados, a Washington D.C. y a otros 4 territorios adicionales a Puerto Rico, dice que la Oficina del Departamento de Salud Federal ha dado un plazo de 60 días para cumplir con la política pública del presidente Donald Trump. Y la senadora Elizabeth Warren y el congresista de Illinois afirmaron el pasado viernes que los despidos de 6 de los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal reflejan el interés del presidente Donald Trump de colocar aliados políticos en la Junta. En este momento tiene como gran tarea impulsar, como saben ustedes, el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y dijo Warren en su cuenta en la red social X que Donald Trump, y cito, despidió a casi todos los miembros de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico porque al parecer no fueron lo suficientemente amables con sus compinches de Wall Street. No se equivoquen, el pueblo puertorriqueño sufrirá las consecuencias, ya sea por aumentos en las tarifas eléctricas o recortes en salud y en educación. Cierro la cita en la traducción publicada en el periódico El Nuevo Día. Las negociaciones en Casablanca, de otra parte, sobre quienes ocuparán las vacantes de la Junta de Control Fiscal se extenderán un par de semanas adicionales, según publicó en El Vocero la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRAFA, Gabriela Boffelli.
en síntesis. Bueno, y nos vamos al mundo. 2 niños de 8 y 10 años murieron y otras 17 personas resultaron heridas la pasada semana en un tiroteo en una iglesia de una escuela católica de Minneapolis, en los Estados Unidos, según informó el miércoles la policía. El ataque ocurrió durante la misa matutina en una de las escuelas católicas de allí en Minneapolis el pasado miércoles. La policía informó que los menores estaban sentados en los banquillos de la iglesia durante el servicio religioso cuando recibieron los disparos. Además, varios reveses de Trump en cortes federales. Una corte federal de apelaciones bloqueó el viernes los planes del gobierno del presidente Trump para poner fin a las protecciones a 600,000 venezolanos que han tenido permiso para vivir y trabajar en los Estados Unidos, afirmando que los demandantes probablemente ganarían una demanda con su argumento de que las acciones del gobierno federal fueron ilegales. Otro juez, también federal, bloqueó temporalmente la iniciativa del gobierno de Trump para llevar a cabo deportaciones rápidas de migrantes indocumentados detenidos en el interior de ese país. La medida es un revés para los esfuerzos del Ejecutivo Republicano de ampliar el uso del Estado federal de deportación acelerada para expulsar rápidamente a migrantes que estén en los Estados Unidos sin los permisos necesarios, sin que tengan que comparecer primero ante un juez. Mientras que un tribunal federal de apelaciones también dictaminó el viernes que el presidente Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles generalizados a casi todos los países del mundo. Este tribunal decidió que el presidente de los Estados Unidos no estaba legalmente autorizado para declarar emergencias nacionales y aplicar impuestos a las importaciones procedentes de casi todos los países, en gran medida ratificando una decisión de mayo de un tribunal federal de comercio de Nueva York. La Policía Nacional Republicana, en este caso de la República Dominicana, informó este sábado que tiene bajo custodia a varios implicados en el atroz caso de abuso sexual de una joven en el municipio Villa González, en la provincia de Santiago de ese país. Los hombres que se ocultaban en las lomas de Villa González fueron entregados al Ministerio Público Dominicano para los siguientes pasos en el caso. Los detenidos por la violación grupal a esta mujer de 21 años presuntamente la habían drogado para que estos pudiesen cometer el hecho de violarlas de forma grupal, como le llaman, como manada, el 12 de marzo de este año en curso. Mientras que Cuba rechazó el jueves el despliegue de barcos de guerra y tropas norteamericanas, estadounidenses en todo el Caribe, y consideró una excusa absurda los argumentos esgrimidos por Washington sobre su intención de usar la fuerza militar para reforzar el combate al narcotráfico en la región. La presencia de una flota en el Caribe generó inquietud en los últimos días en varias naciones latinoamericanas y del Caribe. Dice un comunicado oficial de la Cancillería cubana: este acto, y cito, peligroso, representa una grave amenaza y una agresiva demostración de fuerza que atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe. La semana pasada, el gobierno de Trump ordenó el despliegue de 3 buques de guerra en las aguas del Caribe frente a las costas venezolanas como parte de los intentos para combatir las amenazas de los carteles de drogas latinoamericanas, dice el gobierno de Donald Trump. Perspectivas. Bueno, y vamos a hablar de varios temas locales. Quiero conversar, me parece que ya tengo conectado al licenciado Gerardo Toñito Cruz, quien fuera comisionado electoral del Partido Popular Democrático, también fue alcalde de Ceiba y exsecretario general de esa colectividad. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes y bienvenido a Lo que Cuenta. Buenas tardes, Damari, buenas tardes a los amigos de Radio Isla. Siempre un placer estar en diálogo contigo. Tenemos varios temas electorales en agenda, pero aprovecho la multiplicidad de sombreros que ha tenido dentro del PPD, incluyendo fuera del PPD ya como abogado, para que me dé una impresión suya del proceso en el que culmina, luego de todo este tiempo de acusada por cargos de corrupción, la exgobernadora Wanda Vázquez aceptó
imputando un cargo de violación a leyes electorales, pero declarándose culpable junto a sus dos coacusados esta pasada semana. ¿Qué le parece lo ocurrido en sala luego de ese acuerdo? Pues mira, no se puede analizar el acontecimiento final, ¿verdad? El desenlace final de esta acusación federal sin mencionar, ¿verdad?, cuáles eran los originales, la discusión que se dio pública de cómo pues se lograron unos acuerdos que inclusive llamaron la atención a la propia magistrado, por no decirle al público en general, a la propia magistrado llamaron la atención cómo se reducen esos cargos, ¿verdad? Y cómo al final se sale por la puerta ancha con un cargo menos grave, que no deja de ser importante, ¿verdad? En Estados Unidos, no de ahora, de hace mucho tiempo, y por razones de política nacional, están prohibidos los donativos de extranjeros a las campañas, inclusive locales. Uh-huh. Bueno, si eso le llega a pasar al candidato alcalde de un municipio en Puerto Rico, al candidato alcalde de cualquier candidato legislativo, pues, qué sé yo, no necesariamente tiene por qué saberlo. En este caso en particular llama la atención que es una candidata en primaria a la gobernación que a su vez había sido secretaria de Justicia, ¿verdad? Entonces eso no son pocas cosas. Uno, dos. Y lo otro era que yo creo que el mal sabor que deja, el que mucha gente se quedó esperando, ¿verdad?, algún nivel de disculpa por todo lo acontecido, porque tampoco podemos olvidar que uno de los escenarios más importantes que se da, que no será contestado ya, ¿verdad?, porque el acuerdo es el acuerdo que conocemos, pero la gobernadora aparentemente había actuado sacando a un funcionario público a cambio de ese donativo, ¿verdad? Ese es uno de los cargos que se elimina, que es increíble. Bueno, pero es desagradable esto, lo que ha acontecido, y aun cuando se trate de un menos grave, pues habrá que ver si hay alguna disposición de otras agencias en Puerto Rico que quieran mirar esto, porque aquí no olvidemos que la Oficina de Ética Gubernamental tiene como costumbre mirar estos acontecimientos en el foro criminal para luego hacerle imputaciones en el área administrativa, ¿verdad? Vamos a ver qué hace la Oficina de Ética con este resultado. La ex gobernadora dijo, aquí yo no cogí un solo centavo, pero claro, se convierte prácticamente en la primera gobernante en la historia de resultar convicta al aceptar un delito a la ley electoral federal. Como abogada, ¿usted entiende que ella debió conocer ese pequeño detalle de la ley? Bueno, todos los candidatos, ¿verdad? Y esto pues a lo mejor la oficina del contador electoral no puede dar mejor orientación que yo. Todos los candidatos, todos los aspirantes, ¿verdad? Antes de usted ser candidato, usted es aspirante. Todos los aspirantes y los candidatos reciben orientación de la oficina del contador electoral para que puedan rendir y cumplir con esa ley y los informes. Y estoy segurísimo que una de las áreas que cubre es precisamente esa, por lo que te digo. Eso la legislación federal no es nueva, es de hace muchos años, de muchas elecciones, precisamente porque los Estados Unidos no quiere ver a los países extranjeros, a personajes que se mueven en el mundo internacional, aportando a la campaña para que puedan influenciar de una manera u otra en el resultado electoral. Hombre, que lo hacen de otra manera, pues claro que sí, pero quieren evitarlo en las campañas políticas en particular. Pues a mí me sorprendería mucho que en la campaña de la gobernadora Vázquez, ni ella ni nadie supiera que ese donativo no se podía recibir. Eso no se lo va a creer nadie. No se lo va a creer nadie. Así que, vuelvo y repito, no se analizará el caso de Wanda Vázquez sin analizar cuáles eran las acusaciones originales. Que por medio de negociaciones hoy no existen. Está bien, así es en este caso y en muchos casos. Pero uno no puede olvidar todos esos otros detalles que acontecieron, porque como te decía, aquí hubo un funcionario que fue destituido a petición de este mismo donante, y eso es la historia. Eso lo podrán borrar de las acusaciones en el Tribunal Federal, pero ocurrió, ese dato ocurrió, y está en la historia dentro de los días en que Wanda Vázquez fue gobernadora de Puerto Rico.
Usted mencionó hace un rato el asunto de las autoridades locales y el procesamiento a nivel administrativo mínimamente, que según lo que está en el cuadro, en el radar de su admisión de culpabilidad, pueden hacer las agencias locales si quisieran. Bueno, es que la Oficina de Ética sanciona la conducta. Un gobernador, al igual que cualquier otro funcionario público que trabaje para una agencia del Estado, de los gobiernos municipales, viene obligado a cumplir con la ley. Y no hay excepción entre la ley estatal y la ley federal. En ese sentido, y en Puerto Rico, ella venía obligada a cumplir con esa ley como funcionaria y no la cumplió. Que se pueda decir que es el comité de campaña, sí, es cierto, ella venía obligada como candidata a no violar la ley y lo hizo aprovechándose de sus funciones de cargo público. Por eso te digo, yo no quiero, ¿verdad?, como predecir qué debe hacer la Oficina de Ética. Mínimo debe analizar eso, porque una cosa es lo que pudo haber ocurrido y quizás la prueba que hacía falta para probar un delito, ¿verdad?, que la prueba es mucho más exigente en el campo criminal, pero en el área administrativa no. Y tengo que repetir por tercera vez, aquí hubo una persona que fue destituida de un cargo público local a cambio de un donativo que resultó ser un donativo ilegal. Y lo dejo ahí para que la Oficina de Ética tenga su espacio para investigar eso. Óigame, usted fue alcalde de Ceiba y aquí el comisionado o el secretario, debo decir, de Seguridad Pública dice que hay alternativas si se busca la reactivación de las bases militares en el Caribe por la tensión esta que hay entre Estados Unidos y Venezuela y toda la cosa. La gobernadora dijo que no había ninguna información, ninguna petición y que inclusive no lo favorecía. ¿Usted entiende que es una buena alternativa reactivar las bases en Puerto Rico? Yo no creo. Yo creo que ya con tantos años del anuncio del cierre de la base Rupert Road, ese anuncio se dio en marzo del 2003. Yo entiendo que no. Ya, y de hecho lo que se conoció, ¿verdad?, como esa instalación naval, una de las más importantes de la Marina de los Estados Unidos, sí. Y el abandono a que se sometió, el costo para rehabilitar eso sería enorme. Claro, no tal cárcel. La base de Rupert Road cerró, me parece que eran 3 o 4 veces, y la volvieron a reabrir. Sí. Así que tampoco nos llamemos a ingenuos, ¿verdad? Sí. Pero me parece, Damaris, que en esta ocasión no. Allí ya hay unas operaciones civiles. Piensa tú en el aeropuerto José Aponte de la Torre, ¿verdad? Cierto, que sirve ya a Vieques y Culebra, y tiene el área de los muelles que está sirviendo a las islas municipios de Vieques y Culebra. Ya hay esas dos operaciones de por sí en el campo civil, ¿verdad?, en el gobierno de Puerto Rico. Pues me parecería a mí que si el gobierno de Estados Unidos, llámese las Fuerzas Armadas, tuvieran alguna intención de retomar las operaciones, van a tener serios problemas, ¿verdad? O le van a crear muchos problemas a Puerto Rico el tener que desmantelar esas operaciones civiles para convertirlas a otras militares. Por no mencionarte lo que te acabo de decir, el deterioro de muchas facilidades allí es enorme, ¿verdad? Yo vivo en Ceiba. Yo puedo ir a San Juan, atendí actividades, etcétera, etcétera. Yo vivo en Ceiba. Y lo que te puedo decir es que esas facilidades pues no son nada comparables a lo que eso era en el 2003. Y el costo para ellos sería enorme. Y el último evento, o la última razón que me parecería a mí que no veo al Departamento de la Defensa rehabilitando eso, es que ellos han hecho una inversión considerable. No han terminado, es más, posiblemente no llegan a mitad, en descontaminar muchos terrenos. Fíjate que a lo mejor la Marina, que vendió obligada a descontaminar también, pero lo haría un paso mucho más lento. Y en este momento, pues, los Estados Unidos han tenido que hacer muchas inversiones para descontaminar muchos de los terrenos. Yo no creo que sea con ánimo de devolvérselo a alguna de las ramas
del ejército de los Estados Unidos. Óigame, como pasado comisionado electoral alterno y pasado comisionado electoral del PPD, ha estado evaluando, y me parece que me envió el informe de lo que es el voto adelantado, y le llama a las unidades 72 y 73 que llegaron para quedarse. Un poco, háblele a la gente de lo que cuenta, que es esta evaluación que hace de estas últimas elecciones, pero en comparación, ¿verdad?, en términos del resumen voto gobernador y los distritos senatoriales con respecto al voto adelantado. Pues mira, sí, Damari, bien rápido. En estas últimas 2 semanas hubo 2 anuncios en materia electoral que me llamaron la atención. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos hace un comentario de que pues va de alguna manera a limitar el voto por correo. No es nuevo para nosotros, ¿verdad? Él en el cuatrenio anterior, cuando fue presidente, se quejó mucho del resultado de ese voto. Así que ahora, en su nuevo mandato, has visto que él ha tomado cartas en el asunto en todo aquello que fue un poquito lento en su primer cuatrenio, y esta es una de esas actividades que él le va a prestar mucha atención. Claro, no talcarse. Le corresponde a los estados, a los territorios, reglamentar los asuntos electorales. Eso no es materia del campo federal. Pero como hay una papeleta federal, para alguna injerencia, de alguna manera él va a buscar pues limitar el voto por correo. Dicho lo anterior, y entonces en la Cámara de Representantes se aprobó una resolución conjunta para viabilizar una comisión de Cámara y Senado para atender todos los relacionados a los procesos electorales. Eso incluye la ley de financiamiento de campaña en Puerto Rico. Como yo sé que al mezclar ambos temas, voto por correo, tiene que ver con el voto adelantado, unidad 72, y esta comisión conjunta que va a analizar todo lo electoral, pues entonces a mí me llamó la atención este voto adelantado que de verdad se dio. No es que todo comenzó en el 2020, el voto ausente, por ejemplo, el voto militar, el voto encamado, eso empezó mucho antes, pero en la magnitud que lo conocemos ahora, que ha provocado inclusive que gente haya ganado un evento electoral la noche de las elecciones y luego lo pierda en un recuento, eso es cosa nueva. Y te doy este dato. Cuando yo fui comisionado la primera vez, este voto adelantado se contaba, Damares, literal, cuando cerraban los colegios a las 3 de la tarde en Puerto Rico, habían cerca de 78, 80 mesas en el área de operaciones trabajando con el voto adelantado, y ni la prensa se da cuenta cuando entraban esos números y lo sumaban a los distintos precintos en Puerto Rico, porque era tan pequeño en todo Puerto Rico que nadie se daba cuenta. Hoy, claro, como te acabo de decir, tú ganas un evento, te votan por ti, eres electa la noche del evento y cuando terminas el recuento lo perdiste. Porque estas unidades de voto adelantado, versión correo, versión domicilio, son tan grandes que pueden cambiar el resultado de cualquier funcionario, como en efecto ocurrió. Número 1. Número 2, que es la advertencia que le hago también para mi partido. Y comienzo por mí. Yo fui uno de los que criticó fuertemente el voto por correo en la manera que se administró, pero no soy enemigo del voto por correo. Y lo que quiero destacar en este escrito que hice es que el voto por correo, que sí yo reconozco, lo trabajó el Partido No Progresista desde, no en el año electoral, ellos lo trabajaron básicamente todo el cuatrienio, pues sí, obtuvieron los resultados porque lo trabajaron, pero tengo que mencionar, si bien es cierto que Jennifer González, como gobernadora y candidata del PNP, obtiene sobre 75,000 votos, los otros 4 partidos en conjunto se agenciaron cerca de 40,000. O sea, wow. 40,000 puertorriqueños, sí, 40,000 puertorriqueños que no eran PNP votaron por los otros candidatos. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, esto es un voto que hay que protegerlo, no es del exclusivo uso o propiedad del Partido No Progresista. 1, 2. Y el dato más destacado es que ya habíamos visto en varias elecciones cómo el voto íntegro se ha ido bajando. Yo era fanático del voto íntegro y te tengo que decir que ahora mismo hay un histórico de voto por candidatura. Sobre 460,000 puertorriqueños no votaron por un partido político, y hablo de la papeleta estatal, nada más. Mientras 700,000 puertorriqueños, 748,000, votaron por candidatos de los partidos políticos
políticos de manera íntegra, 460,000 fueron puertorriqueños que votaron por esos mismos candidatos, pero no por el partido. Y entre ellos, Damari, hay cerca de 70 por ahí más o menos, que son electores que votaron de manera íntegra o por candidatura por estos candidatos en las unidades 72 y 73. Por lo tanto, yo creo que hay que respetar a ese electorado y la invitación a la Asamblea Legislativa es, sí, mira, pues a lo mejor el PNP lo trabajó hoy, pues si usted trabaja algo, que es bueno que tenga los buenos resultados. Pero vamos a buscar la manera de un poco darle mayor seguridad, limpieza, hacerlo más puro el proceso, porque aquí hubo muchas denuncias, pero muchas son muchas, ¿no, Mari? De cómo muchos puertorriqueños que no vivían en Puerto Rico, estaban fuera de Puerto Rico, sin domicilio local, y votaron. El caso más, u otros casos inclusive. Además, hace unas semanas atrás, uno de los periódicos del país denunciaba los casos que estaban en el Departamento de Justicia, que terminaron básicamente en nada. El caso de Jayuya era el más dramático. Ese caso era de una égida donde personas de mayor edad, que son los más vulnerables, habían 4 o 5 personas allí que nunca solicitaron el voto por correo. Alguien lo trabajó por ellos, incluyendo una electora que inclusive es líder destacada del Partido Independentista Puertorriqueño. Y la denuncia no la hizo el Partido Popular, ni el PIB, ni Victoria, la hizo el propio juez presidente de esa junta local, que refirió el caso para que se investigara, y nada pasó. Otra nota al cárcel, Amadi. ¿Y sabes quién es la persona que aparecía firmando estas solicitudes? Un ex funcionario de alto nivel de la Comisión Estatal de Elecciones. Increíble. Y no pasó nada aquí. Hace unas semanas, licenciado, que en el Nuevo Día se publicó que hay varias, creo que doble dígito de investigaciones abiertas en justicia sobre asuntos electorales. Este es uno, la de la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, terminó en nada, y ese caso se sabía quién era la persona que habían tramitado esa solicitud de voto adelantado en una primaria que ella decía, yo no iba a participar jamás en esa primaria. ¿Cómo es que apareció una solicitud de voto adelantado mía allí? Un endoso, ¿verdad? O sea que yo estimo, ¿verdad? Tengo fe que esta comisión va a aprovechar estos resultados, que hay miles de puertorriqueños, sobre 170,000 puertorriqueños, quisieron votar de manera adelantada, y hay una gran cantidad que no se había discutido públicamente, se trae ahora a través de estos artículos, de sobre 40,000 puertorriqueños que no son del PNP, votaron por otro partido. Oiga, protejamos esa manera de votar, porque evidentemente hay electores que tienen esa preferencia, y de alguna manera todas estas denuncias que se hicieron hay que buscar herramientas para que no vuelvan a ocurrir. Oye, nosotros denunciamos el caso de Santa Isabel, casi 40 y pico electores de toda la jurisdicción de Santa Isabel que quisieron que su papeleta llegara a un buzón, que ese caso llegó al tribunal y el juez decía, bueno, pero es que así es en los pueblos, la gente a veces pues pide que las cosas lleguen al buzón de un vecino, el más inmediato. En el caso, Damari, nuestro abogado presentó un mapa del crimen, cómo esas papeletas llegaron de toda la jurisdicción de Santa Isabel. En serio que todos esos vecinos, 50, querían que llegaran a ese buzón, cuando la información era que la mayoría de ellos no vivían en Puerto Rico y tenían publicaciones en Facebook y en sus cuentas sociales desde los Estados Unidos. Pues no nos llamemos engaño, ¿verdad? Hay que buscar la manera que esas cosas no ocurran en las próximas elecciones. Yo tengo que hacer ya la pausa, pero muy brevemente, ¿usted confía que esos temas sean atendidos por esa comisión conjunta? Bueno, hay en la exposición de motivos, que la cito también, hay un compromiso con eso. Por eso digo, el voto por correo no es un voto exclusivo del Partido No Progresista, un voto que cerca de 40,000 puertorriqueños también lo aprovecharon. Es cuestión de darle lo que dice la exposición de motivos, las garantías de pureza para que se evite el fraude electoral. De eso es que se trata, y yo confío en que lo vamos a hacer. Por lo menos el Partido Popular va a hacer las denuncias que correspondan para evitar que esto se repita.
Gracias, licenciado. Escuchaban a Gerardo Toñito Cruz, excomisionado electoral y exsecretario general del Partido Popular Democrático. Recuerden que puedes conectar en las redes sociales con Lo que Cuenta, en Facebook, en Instagram, en X, en Threads, también en YouTube. Y en YouTube, en nuestro canal, puedes ver y escuchar las ediciones de Lo que Cuenta. Además, los lunes a las 7:30 de la mañana, este espacio se retransmite desde Radio Casa Pueblo. Vamos a una pausa. Esto es Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, la cadena noticiosa más poderosa en todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas, te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora, aquí estamos. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Yo soy boricua, señores. Soberanistas, independentistas y líderes asociacionistas, trabajando juntos por la reunificación de la gran familia puertorriqueña. No importa dónde nazca, no importa dónde viva, no importa el idioma que hable. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Puerto Rico. Conéctate este y todos los sábados a Diálogo Soberanista. Todos los sábados a la 1:30 de la tarde. Solo en Radio Isla 1320. Aquí no repetimos entrevistas en la última hora del noticiero. Aquí damos hasta el último detalle en vivo. Las noticias que quieres cuando las necesitas. Cuando las necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Movimiento Cooperativo en acción, con más de 30 años en el aire, sigue destacando las bondades del cooperativismo para una mejor calidad de vida. Sus líderes se comunican contigo a través de este espacio los sábados a las 6 de la tarde. Movimiento Cooperativo en acción, el programa del cooperativismo con José Luis Renta. Lo trae la Cooperativa de Seguros Múltiples, Vega Coop, Copaca, Bancoop y Cooperativa Naguabeña. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Seguimos en el resumen de las informaciones más importantes de la semana. Titulares.
Rayo impacta a 2 personas este sábado en Lago, en Villalba. Se distancia la gobernadora Jennifer González de la exfuncionaria del Departamento de Transportación señalada por la oficina del inspector general por presuntas irregularidades en contratos que la beneficiaron a ella y a una empresa familiar por cerca de $11 millones. Se declara culpable la exgobernadora Wanda Vázquez, mientras que el secretario de Seguridad Pública no descarta reapertura de bases militares. Demócratas en el Congreso denuncian plan de Trump para poner aliados en la Junta de Control Fiscal. La Casa Blanca tomará cerca de varias semanas la evaluación de los nuevos candidatos. Y en notas del mundo, 2 niños muertos y 17 heridos en escuela en Minneapolis. Revés para Trump en aranceles e intento de revertir protecciones a migrantes venezolanos, y causa indignación la violación de mujer por grupo de hombres en República Dominicana. Han detenido ya a varios de los imputados. Entre tanto, Bueno, yo lo conversaba hace un rato con Gerardo Cruz, exalcalde de Ceiba, sobre la posibilidad, como decía más temprano en la semana, el secretario de Seguridad Pública de la posible reapertura de bases militares en Puerto Rico. La gobernadora planteaba que no lo favorece y que no se le ha informado oficialmente de parte del gobierno de los Estados Unidos ante, ¿verdad?, el aumento en la presencia militar en el Caribe. Madres contra la Guerra, el Partido Independentista Puertorriqueño y otros han estado reaccionando a la posibilidad de esta reapertura, y tengo conectada ya la portavoz de Madres contra la Guerra, la doctora Suana Santiago, que está ya en línea telefónica. Bienvenida a Lo que Cuenta. Saludos, Santiago. Muy buenas tardes a ti, María, los queridos radioescuchas ¿Qué de Radio efecto Isla. tendría esa posibilidad de reanudar o reabrir, debo decir, las bases militares en Puerto Rico? Mire, yo entiendo, nosotras, las Madres contra la Guerra, sabemos en cuerpo y alma lo que significa la milicia. Desde que comienza el proceso de adiestramiento no es otra cosa que enseñarles a matar. Puerto Rico tiene una crisis de violencia en las calles. En vez de estar hablando de reactivar adiestramiento, como dijo la señora gobernadora Jennifer González ayer, ella planteó, no, pero si es que aquí yo estoy recomendando que se hagan adiestramiento, como si eso fuera coger un curso de computadora. Miren, a lo que se está refiriendo ella es adiestramientos en formas efectivas de matar a un ser humano. Entonces, la milicia, hay que entender que las Fuerzas Armadas son un cuerpo bélico. Ese es el fin ulterior, es el control geopolítico de los Estados Unidos en la región, y que no se diga que hay un solo boricua cómplice si fueran a atacar a algún país latinoamericano, como, bendito, qué vergüenza, de Puerto Rico salió el contingente militar para la invasión a Guatemala en el 54, a Panamá en el 89, a Granada en el 83 y República Dominicana en el 65. ¡Qué vergüenza! Oye, Damari, ¿cuánto paga la milicia, las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto nos han pagado por el uso del aire, de la tierra, del mar? Absolutamente nada. A modo de ejemplo, en España, usted sabe que Estados Unidos tiene alrededor de 800 bases militares en el mundo entero, pues a España le pagan nada más y nada menos que $1,5 millones de euros por cada una de las bases que tienen allá. Entonces, aquí no pagan nada. ¿Qué está pasando? Pues mira, ellos yo creo que pasaron un gran susto en las pasadas elecciones con el casi triunfo de la alianza. Ajá. Entonces, ellos quieren dar a entender a Estados Unidos como que nosotros somos imprescindibles. Es una falta de respeto de este señor Garfer, Arturo Garfer, que es el secretario de Salud Pública, ¿cómo es? De Seguridad Pública, que él plantea que Puerto Rico es la última frontera. Pero ¿de qué está hablando ese señor? ¿De qué habla él? Si Puerto Rico no tiene frontera con América Latina, nosotros somos una isla, un territorio ocupado por los Estados Unidos. De eso se trata.
Óigame, pero la gobernadora decía que está en contra de cualquier actividad bélica, sobre todo, ¿verdad?, en medio de la limpieza, pero como usted muy bien dice, se mostró más abierta a los adiestramientos. ¿Usted cree que si el gobierno lo pide con estas expresiones, la gobernadora podría permitir la reactivación de las bases militares? Bueno, mire, le voy a plantear algo. Ella no tiene velas en este asunto, porque aquí los americanos hacen lo que les da la gana. Si ellos deciden hacer adiestramientos en esas bases, que dicho sea de paso, este señor lo anunció sin el aval de Estados Unidos, eso fue él sugiriéndolo. ¿En cuál medio lo anunció? En un medio cristiano, conservador, republicano de ultraderecha. En esto tenemos que entender que hay una agenda de la Fundación Heritage, que fue fundada en 1973 por Kurz y otros, que es el que desarrolla desde 1973 los proyectos que se conoce últimamente como el Proyecto 2025, que es la agenda que sigue Donald Trump, y como buena republicana es la que sigue Jennifer González. Hace poco, usted sabe que pasó la ley 69-2025, donde se establece, entre otras cosas, que se auspicie en las escuelas superiores el desarrollo del Junior ROTC y distintos modos de incentivar a nuestra juventud a entrar a la milicia. Es una poca vergüenza. Mire, en los últimos 10 años, Estados Unidos ha perdido un 25% en sus metas de reclutamiento en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Están desesperados. ¿Por qué? Mire, yo creo que en gran parte se debe a las redes sociales, donde hemos dado nuestros testimonios familiares de militares y los mismos militares. Entonces ya los muchachos saben que estas guerras son de ocupación. Estados Unidos ha salido muy mal parado. Todavía tenemos nuestras imágenes, lo que ocurrió en Afganistán, que salieron corriendo de allá. De Irak tampoco los quieren. En Vietnam, o sea, todas las guerras en que ellos han entrado, que no son otras cosas que unas guerras de ocupación, de usurpación de recursos naturales. Pues eso los militares lo saben. Los jóvenes lo están viendo, lo comentan incluso. Y luego, ¿cuál es la situación de los militares a su regreso? Aparte de un discrimen y un racismo evidente en las Fuerzas Armadas, ellos sufren bastante porque hay exposición a gases tóxicos. Hay más de 200 bases militares en los Estados Unidos. Lo que está diciendo es que por todas esas condiciones y por toda esa información que ahora se corre en las redes, hay menos jóvenes propensos a firmar un contrato militar. Eso es cierto. El otro que hay que destacar y que hay que decirle a la gobernadora, por si ella no lo sabe, que esos adiestramientos son extraordinariamente tóxicos al ambiente y que las bases militares, hay más de 200 de ellas, donde los que allí están, los militares allí no pueden tomar el agua potable que sale de la pluma, hasta para lavarse los dientes. Decía Gerardo Toñito Cruz que, por ejemplo, a él le resultaría bastante atípico que después de implantar lo de los puertos y los vuelos para las islas municipios de Vieques y Culebra en Ceiba, por ejemplo, se regrese a una operación militar. ¿No le parece? Definitivamente, y qué bueno que el señor alcalde José Corsino, se expresó en contra de eso. No hablo, yo hablo de el ex alcalde de Ceiba, Gerardo Toñito Cruz. También, pues qué bien. ¿El alcalde de Ceiba lo dijo? Sí. Y evidentemente eso puede ser contraproducente para las islas municipios de Vieques y Culebra. Bueno, fíjese que ya es harto conocido que en Vieques hay una incidencia de cáncer 30% más alta que en la Isla Grande. O sea, y ellos han limpiado no responsablemente, porque lo que ellos llamaron limpieza no fue otra cosa que implosión y explosión de armamento, y no terminaron de hacerlo. Entonces, cuando la señora gobernadora dice que quiere que se reactiven las bases para adiestramientos, eso es una poca vergüenza. Y el señor que representa el ejército, Cuevas,
precisamente en Radio Isla, participamos ayer en un diálogo con Sonia Valentín. Él planteó que hace poco tuvieron un adiestramiento de más de 1,000 militares del mundo entero y de Puerto Rico, que poca vergüenza es esa, que utilicen nuestra tierra para sus agendas bélicas. Harto conocido que eso no es bueno para la psique humana, para la vida. El ecocidio es evidente donde quiera que ellos van. Gracias, Santiago. Sonia Santiago. Gracias por la oportunidad. Contra la guerra. Punto de inflexión. Y de este tema voy a pasar al tema de la Universidad de Puerto Rico y evidentemente luego del regreso a clases y vemos obviamente el asunto de la manera en que están los diferentes recintos y además el asunto con la nueva presidenta, que hemos visto la salida de rectores de varios de los recintos de Río Piedra, de recintos de la Universidad de Puerto Rico. Tengo conectado al doctor Ángel Rodríguez, sociólogo, profesor y expresidente precisamente de la Asociación de Profesores Puertorriqueña de Profesores Universitarios. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. Saludos, Damaril. Usted me pasó una fotografía de cómo es que está el recinto de Río Piedra y evidentemente está en pésimas condiciones. ¿Cómo está la universidad en esta reanudación, en este caso del año académico 2025-26? Mira, Damari, yo creo que esas fotos que yo te envié, porque es que me dio un dolor en el alma grandísimo, ese es mi alma mater, el recinto de Río Piedra, y yo creo que ejemplifican cómo es la situación en la universidad en este momento. La universidad está descabezada, la universidad en el proceso de la salida de toda esta rectoría de manera abrupta, nos deja en procesos que administrativamente no se están manejando las cosas más sencillas porque no tenemos manera de hacerlo. Y yo creo que esto es una de las grandes fallas que ya habíamos previsto que podía darse con el nombramiento de Sayira Jordán y que se ven reflejadas. Ese asunto de la planta física que se demuestra en el recinto de Río Piedra, que está en escombros. Fundamentalmente, yo no he escuchado a ninguna parte de la administración universitaria saliente o Sayira Jordán diciendo necesitamos dinero para poner la universidad en condiciones de ser una universidad. Y eso yo creo que es una de las grandes fallas que ya vamos viendo en tan corto tiempo, cómo se da con Sayira Jordán. Con el profesor Rodríguez, le voy a pedir a Alex que me ayude si es que tuvimos problemas al desconectarnos, porque no lo escucho. Vamos a ver si logramos ahora. De momento lo dejé de escuchar. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí le escucho. Yo por lo menos lo dejé de escuchar. Usted planteaba sobre la pésima condición de Río Piedras y que evidentemente no ha habido ninguna expresión pública. Definitivamente hay una ausencia de gestión administrativa absoluta desde la presidencia, y no solamente la presidencia, sino estando gran parte de los recintos descabellados por las salidas abruptas de la rectoría. Nos encontramos con una situación que no vemos salida en la inmediatez, que son unos problemas que se crean en la inmediatez. En el recinto de Río Piedra tuvieron problemas con la energía, tuvieron que atrasar el inicio del recinto, y estos son problemas apremiantes que requieren soluciones rápidas, que la administración de Sayira Jordán no ha tenido capacidad para hacerlo, ni siquiera para poder planificar de cómo resolverlo. Óigame, profesor, tocó someramente el asunto de la abrupta salida de varios rectores. Se unen ahora los de Humacao y Arecibo. ¿Qué está ocurriendo al interior de la presidencia con esos rectores y de la Junta de Gobierno, que en última instancia son los responsables de esos nombramientos? Mira, primero que todo, me parece que la Junta de Gobierno es la culpable de esto, quien nombra a Sayira Jordán. Segundo, se demuestra que Sayira Jordán desconoce lo que es la universidad y la idiosincrasia universitaria. Te doy el ejemplo en el caso del recinto de Calley, independientemente de las grandes diferencias que yo he tenido con la rectora que salió, la razón para la salida es porque la presidenta quería que la rectora obligara a los profesores a dar clases a distancia en el medio de una paralización de labores de parte del sindicato. Yo he tenido grandes diferencias con muchas rectorías, incluyendo con la de Calley. En ese caso, la rectoría de Calley tenía la razón. El ejercicio de tratar de que rompamos que crucemos una línea de piquete, desconoce la idiosincrasia de la cultura política de la Universidad de Puerto Rico.
Óigame, profesor, ¿usted anticipa, dado ese escenario, que haya más renuncias de rectorías? Yo anticipo que van a haber renuncias de rectorías y anticipo que van a haber renuncias de decanaturas y que este proceso va a tomarnos de nuevo un año y medio, 2 años en lo que se estabiliza de alguna manera para ya pronto a eso tener nueva administración de gobierno y volver a lo mismo que hemos pasado y que seguimos pasando consistentemente en la universidad. ¿Eso no desestabiliza el sistema? Desestabiliza de manera absoluta el sistema, Damaris, tú das en el clavo. Es cualquier empresa privada o pública que no tenga la potencialidad de planificar lo que se va a hacer más allá de un periodo de 1 año, 2 años, no tiene posibilidades de crecimiento porque estamos administrando la crisis, estamos apagando fuegos, como dirían en Levitown, donde yo me crié. Hay mucha preocupación sobre esos problemas estructurales que tiene la Universidad de Puerto Rico. ¿Cuál debería ser la prioridad? Mira, la prioridad tiene que ser, Damaris, tiene que tener algún tipo de valentía la administración universitaria de exigir presupuesto para la universidad. Porque yo creo que hay malas administraciones, pero aun si tuviéramos la mejor administración de la historia del universo, la reducción de presupuesto es un problema real. Hay asuntos de planta física que no se pueden resolver si no tenemos cómo pagarlo. Hay asuntos de clases, ofrecimientos de cursos que no se pueden costear porque no tenemos quien le pague no tenemos cómo pagarle a los profesores y las profesoras. Esa tiene que ser la prioridad principal de cualquier administración. Decía hace unos días el secretario de Educación que la Universidad de Puerto Rico está desconectada de los intereses de los estudiantes de las escuelas públicas. ¿Usted coincide? No, yo creo que está total y absolutamente equivocado el secretario de Educación Pública. Eso es un planteamiento que desconoce, y el secretario de Educación Pública es parte de la Junta de Gobierno, desconoce lo que se hace en la universidad. Con muchas ocasiones la gente piensa que los universitarios vivimos en otro país. Yo cojo el mismo tapón que coge el resto de la gente. Yo voy a los mismos supermercados. Yo veo las mismas situaciones, con la diferencia que además hacemos un trabajo de investigación sistematizada sobre esas situaciones. Decir que estamos desconectados de los intereses porque no ofrecemos el curso para servicio al cliente, que es la principal necesidad de la economía en un momento dado, servicio al cliente, cajeros, cajeras, y no ofrecemos ese curso, pues es decir que nos tenemos que acomodar a esos mercados que cambian cada 3 años en lugar de crear estudiantes que puedan modificar los mercados, que me parece mucho más importante. Obviamente, usted decía hace un rato que es necesario que la universidad pida más fondos, pero ¿usted ve eso posible dada la situación de la Junta de Control Fiscal? Unos despidos que aparentemente plantean el regreso de unas nominaciones de la administración Trump mucho más pro-bonistas, y me imagino yo que mucho menos con una visión pro-universidad, como, o sea, si son más conservadores de los que ya tenían esa visión en contra de la Universidad de Puerto Rico. Esa es una de mis grandes preocupaciones, Tamari, porque ciertamente yo creo que debe ser la prioridad principal, pero las posibilidades, sin que se pueda dar una pelea real, sin que haya valentía de lograrlo, me parecen bien limitadas. Por eso requiere tanto de la movilización de la comunidad universitaria como de la valentía de la administración y del gobierno de Puerto Rico, porque seguir diciendo, como ha dicho el gobierno y dice la presidenta de la universidad, de los cursos cortos, de la creación de nuevas concentraciones menores o grados asociados, eso también requiere dinero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Incluso para los planes que puedan tener, si no se hace una gestión afirmativa. La gestión administrativa, la reducción presupuestaria en la universidad ya se ha hecho. Estamos corriendo con lo menos que se pueda correr, ni siquiera para cubrir planta física y energía. Wow. Yo planteo esta preocupación porque veo como un montón de cosas alrededor de la Universidad de Puerto Rico que no pintan bien, o peor aún, que pintan peor que lo que vimos en este escenario en los pasados años, porque si a eso de la Junta de Control Fiscal se le suma la situación con el gobierno federal, digo, a mí no me parece una casualidad que todavía haya estudiantes que están siendo evaluados de la beca Pell, y evidentemente hay una restricción de fondos y de cosas de la administración Trump con universidades. La Universidad de Puerto Rico no será la excepción, ¿o me equivoco? No, definitivamente está, y a la Universidad de Puerto Rico hay un sinnúmero de situaciones que le afectan más. Todavía cerca del 70% de nuestros estudiantes
estudian con la beca Pell, y ya se anunció una reducción en el costo de la beca en los fondos de beca Pell para estudiantes, lo que implica que el aumento en el costo de matrícula en la Universidad de Puerto Rico los afecta de manera particular. Entonces, no veo dentro de las administraciones de gobierno, de las administraciones universitarias, un plan para manejar esto que no sea decir podemos manejar los recortes del presupuesto, y evidentemente no ha funcionado. No. En términos generales, la presidenta ha hablado de su plan para trabajar con todos estos escenarios que hemos estado discutiendo desde que comenzamos a conversar, ¿o no? Yo creo que no lo lo único... estoy diciendo públicamente, ¿verdad? Sino a la comunidad universitaria. A la comunidad universitaria lo que se nos ha dicho es muy limitado. Lo mismo que escuchamos en la prensa es lo que la comunidad universitaria recibe. Incluso aquellas personas que participamos en foros deliberativos como los senados académicos, la información que tenemos es muy limitada, excepto la creación de programas nuevos, de cursos cortos, de carreras cortas, que no se sabe cómo se va a operacionalizar, cuál es el mercado que va a tener, porque no se dice nada de eso, porque son para las gradas en muchas ocasiones. Pero, o sea, honestamente ustedes no tienen un plan de acción. Digo, como dicen por ahí en traducción del inglés, una hoja de ruta. ¿Por dónde es que va la universidad? Mira, Damari, yo siento en tu tono de voz la incredulidad con respecto a que eso pasa en la universidad. Y créeme que comparto ese mismo ejercicio de duda y ese ejercicio de desesperación que causa tener una nueva presidencia de la universidad, que no sabemos, la comunidad universitaria ni el país, hacia dónde se dirige y cuál es el plan de acción, cómo vamos a correrlo, cómo lo vamos a implementar o operacionalizar, porque no existe un plan como ese. Wow, gracias, profesor, y gracias. Obviamente a mí me resulta ilógico y hasta sorpresivo, pero le creo, o sea, no hay comunicación interna dentro de la universidad para hablar sobre estos temas. Escuchaban al doctor Ángel Rodríguez, profesor sociólogo y expresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Detengo la conversación aquí porque precisamente leo información sobre, mientras está ocurriendo eso que describía el profesor Rodríguez, un equipo interdisciplinario del recinto universitario de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico ha logrado posicionar a Puerto Rico en una prestigiosa colección de publicaciones de Nature al divulgar en la revista Scientific Reports un estudio pionero que explora la relación entre el virus de hepatitis C y el desarrollo del Parkinson. El artículo presenta resultados sobre la correlación entre las condiciones estudiadas y también pone en el mapa la filosofía de investigación desarrollada en el recinto universitario de Mayagüez. Dice el doctor Mauricio Cabrera Ríos, catedrático del Departamento de Ingeniería Industrial del recinto universitario de Mayagüez, vía un comunicado. De hecho, decía que proponen resolver problemas tradicionalmente tratados con herramientas bioinformáticas bajo una óptica de optimización matemática. La investigación fue llevada a cabo por Cabrera Ríos, catedrático de Ingeniería Industrial del recinto universitario de Mayagüez, y por las doctoras Isis Narváez Bandera, egresada del programa doctoral de bioingeniería, y Clara Isaza Brando, quien es catedrática del Departamento de Biología. El esfuerzo también contó con la colaboración de estudiantes doctorales y subgraduadas de biologías. Decía Isaza Brando que en particular ha sido un esfuerzo de alrededor de 3 años y que la doctora Narváez Bandera comenzó el tema como parte de su tesis doctoral. Yo traigo este tema a colación porque mientras esto ocurre, evidentemente pone en perspectiva la situación de una universidad descabezada y que le puede servir al país y le está sirviendo al país bien con una educación de primer orden internacional y mundial como es esta investigación. Bueno, hemos llegado al final de Lo que Cuenta. Recuerden que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez. Como siempre le digo, en Facebook, en X, en Instagram, en Threads
y en YouTube. En nuestro canal de YouTube, en Lo que Cuenta, puedes ver y escuchar esta y todas las ediciones de Lo que Cuenta. Además, los lunes, saluda a la gente de Radio Casa Pueblo y de Casa Pueblo, se retransmite este espacio a las 7:30 de la mañana en Radio Casa Pueblo. Hasta aquí, Lo que Cuenta.